Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Juliana Gisette Méndez Martínez. Pertenezco al tercer semestre del programa de psicología y a continuación voy a explicar mi trabajo de estadística. Lo primero, la tabla de frecuencia. La variable que yo escogí fue tipo de violencia. Como lo podemos ver acá en la tabla, aquí tengo los tipos de violencia. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de casos para cada uno, para un total de 340, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Lo que podemos interpretar es que en total se registraron 340 casos de diferentes tipos de violencia. Analizarlo, se observa que la mayoría corresponde a la negligencia y al abandono, con 205 casos, lo que equivale a un 60,29%. Esto evidencia que muchas de las situaciones de violencia no son necesariamente físicas o sexuales, sino que se expresan en la falta de cuidado, protección o atención hacia las personas. Esto refleja un problema estructural y social en el que la desatención se convierte en una forma de violencia cotidiana. También vemos que el abuso sexual ocupa un segundo lugar con 58 casos, con un 17%, lo cual muestra que la violencia sexual sigue siendo un tema alarmante en la región, pues afecta principalmente a poblaciones en situaciones vulnerables como mujeres, niñas, niños y adolescentes. Muy cerca también está la violencia física con 54 casos, lo que equivale a un 15%. Eso señala que la agresión directa mediante golpes o maltratos continúa siendo una forma recurrente en la violencia intrafamiliar. También vemos que la violencia psicológica, aunque con un menor número de casos, no debe subestimarse, ya que sus efectos suelen ser duraderos y silenciosos, afectando la autoestima y la salud mental de las víctimas. Tenemos otros tipos como el acoso sexual, los actos sexuales violentos y la violación. Representan porcentajes bajos, pero su gravedad cualitativa es enorme, dado el impacto que generan las víctimas. Finalmente, tenemos un pequeño grupo de reportes que no especifica el tipo de violencia, lo que pueden indicar deficiencias en el registro o en la denuncia. Tenemos aquí el diagrama de barras, que en conclusión este título pues hace referencia a la cantidad de casos registrados por cada tipo de violencia, mostrando que la negligencia y el abandono son los hechos más frecuentes dentro de la población analizada. Aquí vemos, muestra la cantidad exacta de cada tipo. También tenemos la gráfica circular. Este gráfico nos muestra la distribución proporcionada de los casos según el tipo de violencia, mostrando que la negligencia y el abandono son la forma de violencia más frecuentes, muy por encima de los demás. Aquí podemos ver de manera detallada el porcentaje a la cual pertenece cada uno: 60,29% para negligencia de abandono, 17,6% para abuso sexual y así sucesivamente con cada una de las otras. En segundo lugar, tenemos la tabla de contingencia. Aquí unimos dos variables que fue tipo de violencia y género de la víctima. En el género de la víctima lo dividimos en femenino y en masculino. Aquí podemos identificar que para actos sexuales de violencia tenemos un caso que equivale para el género femenino, igual como lo podemos evidenciar acá en el diagrama de barras, en donde podemos ver la diferencia de los casos entre el género femenino y el género masculino, donde vemos que algunos tipos afectan más al género femenino o viceversa al género masculino. Lo que podemos interpretar es que de esta información se analiza que la violencia más recurrente es la negligencia y el abandono, con 205 casos, que representan más de la mitad del total, afectando tanto a hombres como a mujeres, aunque con mayor proporción en los hombres. El abuso sexual aparece como la segunda problemática más frecuente, con 58 casos registrados exclusivamente en mujeres. Esto refleja una grave situación de vulnerabilidad para ellas. La violencia física ocupa el tercer lugar con 54 reportes, predominando también en las mujeres con 39 casos, mientras que la violencia psicológica muestra mayor proporción en hombres con 7 casos y 5 casos en mujeres, dando en total 12 casos. Estos resultados evidencian que la violencia tiene manifestaciones diferenciadas según el género, lo que exige intervenciones específicas. Por un lado, estrategias de protección y acompañamiento para enfrentar la negligencia, y por otro, medidas de atención integral y prevención, dirigidas especialmente a mujeres de víctimas de violencia sexual y física. Muchas gracias.